Hola, hola, bienvenidos estudiantes a este nuevo tema en el que vamos a estudiar la energía nuclear y sus aplicaciones. Los objetivos para esta clase son recordar la estructura de los átomos mediante un juego que se llama combate atómico, definir algunas palabras nuevas como radiactividad, transmutación e isótopos, comparar la fisión y la fusión nucleares, analizar ventajas y desventajas de distintas formas de generación de electricidad, ver cuáles son las aplicaciones de la energía nuclear en la medicina y por último repasar todo lo aprendido. Vamos a jugar a combate atómico. Para recordar la estructura de los átomos, vamos a jugar a combate atómico. En el tablero vamos a tener una zona en la que deberemos construir los átomos, sean neutros, sean radiactivos o no, y sean iones o no. En este caso vamos a jugar con el modo átomo neutro, isótopo más estable, que es el que aparece en la tabla periódica. Vamos a necesitar también porotos de distintos colores o maíces para representar las partículas que forman los átomos. Recordemos, los átomos están constituidos por protones, neutrones y electrones. Aquí deberemos colocar uno de estos granos de acuerdo al uso que le vamos a dar. Por ejemplo, en mi caso elijo a los protones con los porotos blancos, a los neutrones con los porotos negros y con maíz pisingallo a los electrones. Buscamos en la tabla periódica el elemento litio y nos fijamos en su número atómico. Ese valor 3 indica que en el núcleo del átomo de litio van a haber 3 protones y como los protones estaban simbolizados con los porotos blancos, coloco ahí el valor 3 para no perderme del elemento. En el núcleo van a haber entonces 3 protones, por lo que vamos a colocar 3 porotos blancos. Hay otro número en la tabla periódica que es el peso atómico promedio, que vale 6,900 y pico. Ese número redondeado da 7, que en el núcleo del átomo en total van a haber 7 partículas. Y nos faltan, ¿cuántos neutrones para completar? Los 7 nos faltan 4. Así estaría constituido el núcleo del átomo de litio. Si vemos ahora en la tabla periódica, en el casillero, vamos a encontrar que en el primer nivel de energía aparecen 2 electrones para el átomo de litio. Entonces vamos a colocar 2 maíces en esa posición. Y el tercer electrón va a estar ubicado en el segundo nivel de energía. Así estaría armado el átomo de litio. Aprenderemos ahora nuevas palabras: radiactividad, transmutación e isótopos. La radiactividad es un fenómeno que aparece en núcleos atómicos que son inestables. Estos núcleos liberan partículas subatómicas y energía en forma de radiación ionizante. Las partículas que se liberan pueden ser alfa, beta y otras más. Y la radiación ionizante que aparece puede ser radiación de tipo X o radiación gamma. Decimos que es ionizante porque ioniza los átomos, es decir, que le saca los electrones de la última órbita. La radiactividad es un fenómeno natural y también artificial. Este aparato se llama detector Geiger-Müller y permite detectar radiación ionizante. Cada uno de los tics que se escucha en la grabación está indicando que el equipo está detectando radiación ionizante.
Esa radiación ionizante puede provenir de rayos X que vienen de la lámpara, pueden venir también de los rayos cósmicos y de la descomposición de algunos átomos inestables naturales, como los átomos de radón. El radón en la tabla periódica es un gas que se encuentra aquí. Se están contando aproximadamente 25 cuentas por cada minuto que se está recibiendo radiación ionizante ambiental, radiación natural de alrededor de entre 24 y 25 cuentas por minuto. Hay algunos minerales como el uranio que son naturalmente radiactivos. Podemos ver cómo va aumentando el promedio de la cantidad de cuentas por minuto. Otro de los isótopos naturales que tenemos en nuestro cuerpo es un isótopo del potasio que se llama potasio 40. El potasio 40 está presente principalmente en estas sales que son de bajo contenido de sodio. Otro ejemplo de radiactividad natural se da con este tipo de arena, que es una arena negra que existe en algunas playas. Un último ejemplo, un reloj antiguo, de estos que podemos tener herencias de algún abuelo. Fíjense, esto es una lámina de plomo de las que se usan en los lugares donde nos sacan radiografías. Fíjense lo que pasa en el momento en que tapo el reloj radiactivo y al quitarla nuevamente comienza a ascender la cantidad de cuentas por minuto. Transmutación es la conversión de un elemento químico a otro por cambio en el número atómico Z. El término tiene origen alquimista, es decir, los antiguos químicos buscaban transformar el plomo en oro, y eso no se podía hacer y no se puede hacer tampoco en la actualidad. El fenómeno de la transmutación recién apareció con los elementos radiactivos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico que tienen distinta masa, es decir, distinto número de masa, pero tienen el mismo número atómico Z. Se diferencian solamente en la cantidad de neutrones. Existen tres isótopos del hidrógeno. Son el hidrógeno 1, el hidrógeno 2 o deuterio y el hidrógeno 3 o tritio. El número que se escribe arriba es el número de masa, es decir, la cantidad de partículas que vamos a poner en el núcleo. Y el número atómico se escribe abajo y es la cantidad de protones. En el caso del hidrógeno 1 hay una sola partícula en el núcleo y esa partícula va a ser un protón. Entonces tenemos protón 1, neutrón 0. En nuestro juego, combate atómico, los protones
elegí simbolizarlos con el poroto blanco, los neutrones con porotos negros y el maíz pisingallo como electrones. Coloco en el número 1 un poroto blanco porque estamos por hacer los isótopos del hidrógeno y vamos a tener acá entonces, para el primero va a haber un solo protón, entonces colocamos un solo poroto blanco en el núcleo. Y como hay un solo electrón en este átomo, vamos a colocar un maíz pisingallo en el primer nivel de energía. Para el segundo isótopo del hidrógeno, el deuterio, vemos que ahora va a tener dos partículas en el núcleo, pero sigue teniendo el número atómico 1, o sea que hay un solo protón en su núcleo que es el poroto blanco. Un protón y ahora para llegar a 2 vamos a necesitar un neutrón que es un poroto negro. El tercer isótopo es el tritio. Este en particular es un isótopo radiactivo, por lo tanto acá en el logo de radiactividad le voy a poner un poroto y vemos que de número atómico sigue habiendo 1, es decir, que hay un protón en el núcleo, un poroto blanco. Pero como ahora el número de masa es 3, la cantidad de partículas en el núcleo debe ser 3. Hay un protón y un neutrón, nos estaría faltando otro neutrón para que nos queden 2. Y siempre en la órbita externa nos queda un electrón. Además de los 3 isótopos, el más abundante es el hidrógeno que tiene solamente un número de masa 1. Y las cantidades de estos son mucho menores. Es por ese motivo que en la tabla periódica el peso atómico del hidrógeno es 1 aproximadamente. Fisión y fusión nucleares. La fisión nuclear se produce en los núcleos de los átomos que tienen números de masa muy grandes. Por ejemplo, en los núcleos de los átomos de uranio, de torio y de plutonio. Estos núcleos tienen una gran cantidad de nucleones, es decir, de protones y neutrones. Si estos núcleos son impactados por un neutrón, ese neutrón produce un isótopo porque se aumenta el número de masa. Este núcleo se vuelve inestable y para recuperar parte de su estabilidad debe perder energía. Cuando el núcleo grande de, por ejemplo, uranio se rompe, núcleos que son más pequeños, como por ejemplo estos 3, y se liberan además algunos neutrones que viajan como proyectiles, como balas, a altas velocidades y pueden impactar y chocar en otros núcleos de uranio, produciendo una reacción en cadena. Estas reacciones nucleares descontroladas son las que se producen en las bombas atómicas. Sin embargo, si este proceso se controla, como por ejemplo en una central nucleoeléctrica, se puede producir electricidad a partir de la energía que desprende la fisión nuclear. Fusión nuclear. La fusión nuclear se da ahora en elementos que tienen masas atómicas muy chiquititas. Por ejemplo, entre átomos de hidrógeno, más específicamente entre isótopos del hidrógeno. Hace un rato vimos que los isótopos del hidrógeno son el hidrógeno común, el deuterio y el tritio. En el núcleo de deuterio tenemos un protón y un neutrón, y en el núcleo de tritio tenemos un protón y 2 neutrones. En ciertas condiciones de muy alta energía se pueden juntar formando un núcleo de helio 5. 5 porque tiene 5 partículas en el núcleo y 2 de ellas son protones. Este es un isótopo de helio. Este isótopo
pierde un neutrón y forma el núcleo de helio 4, que es el isótopo estable que aparece en la tabla periódica. En este proceso se libera mucha energía y el núcleo final es el núcleo de helio, que es un núcleo estable. En el caso de la fusión, se libera más energía por cada núcleo de átomo que se forma en comparación a la energía que se libera en la fisión. En nuestro planeta no tenemos las condiciones suficientes para producir energía eléctrica por fusión. Esto sí se produce en el Sol. La energía que proviene del Sol se origina en las fusiones nucleares que hay en los átomos de hidrógeno del Sol. Generación de electricidad, ventajas y desventajas. En el mapa podemos ver todas las líneas de cableado eléctrico que transportan electricidad de alto voltaje a las distintas provincias. Cada uno de estos puntos de colores son las centrales que generan electricidad en nuestro país. Las dos únicas centrales nucleoeléctricas son las de Atucha y Embalse. Una se ubica en la provincia de Buenos Aires y la otra en la provincia de Córdoba. Los puntos que están en azul son las distintas centrales hidroeléctricas, es decir, que generan electricidad gracias a grandes embalses que contienen mucha agua almacenada en represas. La más cercana a nuestra provincia es Yacyretá. Las centrales que generan electricidad a partir de la energía solar se encuentran en el oeste de nuestro país. Y los puntos que están en verde son todos los parques eólicos. Los puntos en naranja son centrales térmicas, que son las que queman algún tipo de combustible y liberan dióxido de carbono. El combustible puede ser gas o gasoil. Este diagrama del año 2012 nos muestra el porcentaje de generación de electricidad a partir de distintas fuentes. La gran mayoría funcionan con gas, así como funcionan nuestras cocinas. El 29% de la energía es de origen hidráulico, es decir, que viene de ríos que están en represas. El 0,3% es de origen eólico, energía del viento, y energía nuclear de las dos centrales que hablábamos hoy, que son Atucha y Embalse, nos proveen el 4,7%. Para hacer la comparación de las distintas formas de generación de electricidad, voy a considerar tres parámetros. Por un lado, el impacto ambiental, por otro lado, el tipo de recurso y si la central es de base. Esto significa que la central produce electricidad de acuerdo a la demanda. La térmica tiene el problema de que, como trabaja con combustibles, libera dióxido de carbono a la atmósfera y ese es uno de los gases de efecto invernadero. La eólica, la solar y la hidráulica afectan mucho al ecosistema. Para poner un parque eólico y un parque solar hay que hacer un gran desmonte de terreno, sacar los árboles y el bosque para poder instalar los paneles solares y las turbinas eólicas. En el caso de la central hidráulica, deben inundarse vastas extensiones de terreno para poder almacenar agua en las represas. La nuclear, en cambio, tiene un muy bajo impacto ambiental en su instalación. El problema que tiene es que genera mucho temor el hecho de tener una central nuclear cerca por si llega a tener algún tipo de problema como los conocidos en las centrales de Chernobyl y Fukushima. De acuerdo al tipo de recurso que emplean, el recurso en las centrales térmicas son combustibles,
y por lo tanto es un recurso no renovable. En la eólica, la solar y la hidráulica, todas tienen recursos renovables. Y la nuclear, a pesar de tener mucha energía contenida en el núcleo, también es un recurso no renovable. Las centrales de base son aquellas que se prenden, entre comillas, cuando se requiere de electricidad. De estas, la térmica, la hidráulica y la nuclear son centrales de base. Mientras que en la eólica y la solar solo se puede generar energía cuando hay viento y cuando hay sol. Por lo tanto, estas dos requieren de muchas baterías para poder almacenar la electricidad que generan. Aplicaciones de la energía nuclear en la medicina. La radiactividad se emplea en la elaboración de radiofármacos en radioterapia. Como herramienta de diagnóstico podemos nombrar a la tomografía por emisión de positrones, en la cual se le da un radioisótopo al paciente, se lo pone en el equipo, en el tomógrafo PET, y de acuerdo a las imágenes, el oncólogo detectar la zona de ubicación de los tumores. Para el tratamiento se emplea radioterapia y suele usarse una fuente de cobalto 60. Emite radiación gamma que puede dañar al tejido tumoral. Repaso final y conclusiones. ¿Qué aprendimos hoy? En la primera parte recordamos la estructura de los átomos. Tienen protones, neutrones y electrones. Los átomos tienen una zona central llamada núcleo y los electrones giran en niveles energéticos o capas. Aprendimos también que los núcleos pueden fisionarse o fusionarse. Estos procesos ocurren en núcleos o muy grandes o muy pequeños y en ambos casos se libera mucha energía. Aprendimos también las distintas formas que tiene nuestro país para generar la electricidad y comparamos las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Vimos de qué manera se puede emplear la radiactividad para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Bueno, esto es un panel solar que está conectado directamente a estos cables. Y esto es una tira de LED, entonces lo que vamos a ver acá es como la energía solar, que en esencia es energía de fusión nuclear, se transforma en energía eléctrica mediante el panel solar y esa energía eléctrica se transforma en energía luminosa para encender unos LED.